prepárate para un viaje fascinante. Hoy nos vamos a sumergir en la historia del Seat 600, Sí. un coche que se convirtió en un auténtico icono en España. Exacto, un icono. ¿Te imaginas un país entero sobre ruedas, impulsado por este pequeño gigante? Es increíble cómo un coche puede representar toda una época, la España de la posguerra, buscando la modernidad. Encontró en el Seat 600 un símbolo de progreso y de un futuro mejor. Y vaya si lo encontró. Recuerdo haber visto fotos de familias enteras apiñadas en un 600 con maletas en la vaca Sí, y una sonrisa de oreja a oreja. claro. ¿Cómo se transformó este pequeño utilitario en algo tan grande para los españoles? Pues su llegada al mercado fue todo un acontecimiento. Imagínate la Feria de Muestras de Barcelona de 1957, un escenario perfecto para presentar al mundo el coche que motorizaría a España. Y no solo eso, ¿verdad? Ah, Su lanzamiento coincidió con el inicio de la era espacial. Había una conexión, una especie de anhelo por el progreso que ambos representaban. Es una observación interesante. El Seat 600, con su diseño moderno para la época, encarnaba esa ilusión de futuro de una España que se abría al mundo, pero más allá de su estética, lo que realmente lo convirtió en un fenómeno social fue su accesibilidad. Claro, permitía a las familias españolas acceder a un coche propio por primera vez. ¿Qué impacto tuvo esto en su vida cotidiana? Imagínate la libertad que supuso para las familias pasar de la moto con Sidecar a poder realizar viajes de ocio, visitar a familiares lejanos, ir a la playa. El 600 abrió un mundo de posibilidades. ¿Y qué me dices de las famosas vacas? He oído historias increíbles sobre la cantidad de cosas que se podían transportar en un 600. La baja del 600 era legendaria, se convertía en una extensión del coche, transportando desde maletas hasta muebles, pasando por bicicletas. Increíble. Y por supuesto, la nevera era una muestra del ingenio español de la capacidad de aprovechar al máximo cada centímetro del coche. Hablando de ingenio, me intriga la evolución del propio 600. Pasó por varias versiones, ¿verdad? Cada una con sus peculiaridades y mejoras. Efectivamente, desde el normal inicial hasta las versiones DEL, cada modelo reflejaba la evolución de las necesidades y los gustos de la sociedad española. Incluso se creó una versión de 4 puertas, el 800. Eh, ¿Conoce su peculiar proceso de producción? He oído algo, pero me encantaría escucharlo de un experto como tú. Cuéntanos cómo se las ingeniaron para crear un 600 de 4 puertas. Pues fue un proceso bastante singular. Las carrocerías de 600 se modificaban fuera de la fábrica en un taller especializado, alargaban los bajos y techos, acortaban las puertas delanteras. Era casi artesanal. Luego las carrocerías volvían a la SEAT para el ensamblaje final. Increíble. Una muestra de la creatividad y la capacidad de adaptación de la industria española de época, y no podemos olvidar la formicheta, esa variante tan peculiar del 600. La farmicheta era una rareza, una especie de furgoneta basada en el 600 ideal para pequeños negocios o familias numerosas. Hoy en día es un modelo muy buscado por los coleccionistas. Es fascinante cómo un coche tan pequeño puede tener una historia tan rica y variada. Pero más allá de las anécdotas y las curiosidades, el Seat 600 tuvo un impacto real en la economía española. ¿Cómo contribuyó a su desarrollo? Para empezar, las cifras de producción hablan por sí solas. En sus 16 años de vida se fabricaron casi 800,000 unidades del 600. Esto supuso un impulso enorme para la industria automotriz española, generando empleo y dinamizando la economía. Y no solo eso, ¿verdad? SEAT también se atrevió a exportar el 600, llevándolo a otros países y abriendo nuevos mercados. Exacto, recuerdo un caso curioso. En 1965, SEAT envió 150 unidades del 600 a Colombia a cambio de café. Era una época de ingenio, de buscar soluciones imaginativas para impulsar el comercio internacional. Qué historia tan fascinante. Y hablando en 1975, ese mismo año tú te incorporaste a SEAT, ¿verdad? Me encantaría escuchar tu experiencia personal en la empresa durante esos años. Entré a formar parte de la plantilla de SEAT el 1 de octubre de 1965. Me asignaron al área de calidad como verificador de revisión final del modelo SEAT 1500. La empresa era enorme, me perdía por sus talleres, era un ambiente vibrante, lleno de ilusión y de confianza en el futuro, como el propio SEAT 600. Tu experiencia personal le da una dimensión aún más humana a esta historia, pero como toda la vida, la producción del SEAT 600 tuvo que llegar a su fin. En agosto de 1973 se puso fin a la producción del Seat 600. Fue un momento emotivo para mucha gente en la fábrica. Se desplegó una pancarta que decía: "Naciste príncipe y mueres rey", una frase que resume a la perfección el legado de este coche. Un legado que sigue vivo hoy en día. El SEAT 600 se ha convertido en un icono de la cultura popular española, presente en películas, canciones, incluso en un monumento en Fuengirola. Pero ¿por qué crees que este coche ha trascendido su función utilitaria para convertirse en un símbolo? El Seat 600 representa una época de cambio, de progreso, de ilusión por el futuro. Es un coche que está ligado a la memoria colectiva de los españoles, a sus recuerdos de infancia, a sus viajes en familia. Es un símbolo de una España que se modernizaba y que miraba al futuro con optimismo. Es cierto, y su historia nos recuerda que los objetos cotidianos pueden tener una carga simbólica enorme
Nos invitan a reflexionar sobre cómo un coche, en este caso el Seat 600, puede encapsular toda una época. Totalmente de acuerdo, el Seat 600 es mucho más que un coche, es un pedacito de la historia de España. Y hablando de historia, ¿qué te parece si profundizamos un poco más en el impacto cultural del Seat 600? En la siguiente parte de nuestro viaje exploraremos cómo este pequeño gigante se coló en el cine, la música, la literatura y se convirtió en un auténtico icono de la cultura popular española. Retomamos nuestro viaje en el tiempo explorando cómo el Seat 600 se convirtió en un icono cultural en España. Es fascinante cómo este pequeño coche trascendió su función utilitaria para colarse en el cine, la música y la literatura. Exacto. Me intriga cómo un objeto cotidiano puede llegar a tener tanta presencia en la cultura popular. ¿Podrías compartir algunos ejemplos de cómo el Seat 600 se integró en el cine español? El 600 se convirtió en un personaje más en muchas películas de la época. Aparecía en comedias, dramas, películas de acción, siempre reflejando la vida cotidiana de los españoles. Por ejemplo, ¿recuerdas Sor Citroën? Con Gracita Morales. Claro. Imposible olvidar a Sor Citroën conduciendo un 600 una película que con mucho humor reflejaba la transformación de la sociedad española y el papel que el coche tenía en ella. Efectivamente, el 600 se convirtió en un símbolo de modernidad y libertad, y el cine supo captar esa esencia no solo en Sor Citroën, sino en muchas otras películas de la época. ¿Y qué hay de la música? ¿Inspiró el Seat 600 alguna canción memorable? Por supuesto, el dúo dinámico, uno de los grupos más populares de la época, le dedicó una canción titulada Mi Cagraro, un auténtico himno a la libertad y la alegría de tener un coche propio que muchos asociaban al Seat 600. Mi carro, qué recuerdos. Esa canción nos transporta directamente a la España de los 60, con su optimismo y sus ganas de vivir. Y en la literatura, tuvo también presencia el 600. Sí, muchos escritores de la época utilizaron al 600 como símbolo de una España en movimiento, de una sociedad que aspiraba a un futuro mejor. El 600 aparecía en novelas, cuentos, incluso en poemas, siempre como un reflejo del espíritu de la época. Es increíble cómo un coche puede llegar a tener tanta carga simbólica. ¿Crees que hay algún otro vehículo en la historia de España que haya logrado algo parecido? Es difícil decirlo, el Seat 600 fue un caso único, un coche que llegó en el momento preciso y que supo conectar con las aspiraciones de una sociedad quizás en el futuro. Otro coche logra un impacto similar, pero por ahora el 600 sigue siendo el rey. Y su reinado se extendió más allá de las fronteras españolas, como ya mencionamos. El 600 se exportó a otros países. ¿Qué impacto tuvo en esos mercados? En algunos países como Colombia, el 600 tuvo una buena acogida. Aunque no alcanzó la misma popularidad que en España, lo importante es que contribuyó a la internacionalización de la industria automotriz española y a dar a conocer la marca Seat en el mundo. Hablando de Seat, ¿qué crees que aprendió la empresa a la experiencia del 600? El éxito del 600 fue una lección magistral para Seat. Aprendieron la importancia de la innovación, de la adaptación a las necesidades del mercado, de la creación de productos que conecten emocionalmente con la gente. Marcó un antes y un después en la historia de la empresa. Sin duda una historia de éxito que nos deja muchas enseñanzas. Y hablando de historia, me gustaría profundizar en un aspecto que mencionamos antes, la evolución del Seat 600 a lo largo de los años. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre las diferentes versiones que se crearon? Claro, el Seat 600 no fue un modelo estético, sino que fue evolucionando para adaptarse a las necesidades del mercado. Se crearon diferentes versiones, cada una con sus propias características. ¿Podrías destacar algunas de las más significativas? Me intriga, por ejemplo, cómo se fueron modificando los parachoques a lo largo del tiempo. Es un detalle interesante. Los primeros 600 tenían los parachoques lisos sin topes, luego se añadieron topes cromados y finalmente topes de goma, un reflejo de la búsqueda de mayor seguridad y comodidad. Y no olvidemos la evolución de las puertas. Al principio se abrían hacia atrás, lo que, como ya comentamos, tenía sus inconvenientes. Luego se modificó el diseño y las puertas empezaron a abrirse hacia adelante, como en los coches modernos. Esos cambios aparentemente pequeños nos hablan de una época en la que el diseño y la funcionalidad de los coches estaban en constante evolución. El 600 no se quedó atrás, siempre buscando adaptarse a las demandas del mercado. Y hablando de demanda del mercado, el 600 también fue testigo de la creciente importancia del marketing y la publicidad. ¿Recuerdas las campañas publicitarias de la época? Claro. Eran memorables, reflejaban el optimismo de una España en desarrollo que abrazaba el consumo y la modernidad. El 600 se presentaba como el coche ideal para la familia, para las escapadas al campo, para disfrutar del tiempo libre. Y no solo para las familias, ¿verdad?
También se utilizó como taxi en algunas ciudades. Sí, especialmente el Seat 800. La versión de 4 puertas era un poco más espacioso y se adaptó bien a las necesidades del transporte urbano. Imagínate, esas calles llenas de 800 con su característico color negro y amarillo. Una imagen que nos transporta directamente a la España de los 60. Y hablando del 800, su proceso de producción con las carrocerías modificadas fuera de la fábrica era bastante singular, ¿no crees? Sin duda era una solución ingeniosa para satisfacer la demanda de un coche con mayor capacidad sin tener que invertir en una línea de producción completamente nueva, demuestra la capacidad de adaptación de la industria española en aquel momento. Y también la importancia de la colaboración entre empresas SEAT. Trabajaba con talleres externos para crear variantes del 600 que se ajustaran a las necesidades del mercado. Exacto, era un trabajo en equipo que dio como resultado una gama de modelos diversa y que contribuyó al éxito del 600. Pero como ya hemos dicho, todo tiene su final. Y en agosto de 1963 la producción del Seat 600 llegó a su fin. ¿Cómo se vivió ese momento? Sí, fue un momento agridulce, por un lado. Había nostalgia por la despedida de un coche que había marcado a toda una generación, pero por otro había satisfacción por el legado que dejaba el Seat 600, un legado de progreso de ingenio de una España que se abría camino hacia la modernidad. Y ese legado perdura hasta nuestros días. Es curioso cómo un objeto, en este caso un coche, puede convertirse en un símbolo que trasciende su función original. ¿Qué crees que hace del Seat 600 un símbolo tan potente para los españoles? El Seat 600 representa una época de cambio, de ilusión, de sueños cumplidos para muchas familias. Tener un 600 significaba acceder a un nivel de vida que antes era impensable, representaba la libertad de viajar, de explorar, de disfrutar del tiempo libre. Es como si el 600 hubiera encapsulado el espíritu de una época no solo transportaba personas, sino también sueños y aspiraciones. Exactamente. Y esa carga emocional es la que lo convierte en un símbolo tan poderoso. No es solo un coche, es un recuerdo, una experiencia compartida por millones de españoles. Y hablando de experiencias compartidas, hemos explorado cómo el 600 se integró en la cultura popular desde el cine hasta la música. ¿Hay algún otro aspecto de su impacto cultural que te gustaría destacar? Bueno, el 600 también generó toda una cultura propia. Surgieron clubes de propietarios, revistas especializadas, concentraciones de coches clásicos. Es un coche que sigue despertando pasiones y que ha creado una comunidad a su alrededor. Es increíble cómo un coche tan pequeño puede generar una comunidad tan grande. ¿Y qué hay de su impacto a nivel internacional? Mencionamos que se exportó a otros países, pero logró alcanzar la misma repercusión que en España. En algunos países como Colombia, el 600 tuvo una buena acogida, pero es cierto que no llegó a ser un fenómeno social como en España. Su éxito aquí estuvo muy ligado al contexto histórico y social del país. Claro, era el coche perfecto para una España que se modernizaba y que buscaba un vehículo accesible y práctico. Exacto, y aunque su producción finalizó en 1963, el Seat 600 sigue vivo en la memoria de los españoles. Es un coche que nos recuerda una época de cambio, de progreso y de ilusión. Un coche que nos invita a reflexionar sobre cómo los objetos cotidianos pueden convertirse en símbolos que trascienden su función original, y con esa reflexión damos por finalizado nuestro viaje en el tiempo a bordo del Seat 600. Esperamos que te haya gustado esta inmersión en la historia de un coche que, más allá de su tamaño, dejó una huella imborrable en la historia de España. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. El Seat 600 es un coche que siempre me fascinará por su capacidad de evocar emociones y recuerdos, un auténtico icono de la cultura española.